Bien. Vamos al Salmo 22. Salmo 22. Yo sé que amamos a la gente judía, amamos a Orly con todo nuestro amor, de los escogidos del Señor. Pero hoy vamos a predicar sobre algo que a lo mejor, si conoces de judíos o hubiera aquí algún judío, me diría, no, eso no es cierto. Pero yo te voy a decir algo, sí es cierto. Y creemos en un Jesucristo que fue profetizado muchísimo antes de que pasara todo lo que pasó hace 2000 años. Salmo 22. Y el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. ¿Sí te acuerdas quién escribió los Salmos? David, exactamente. La mayoría, exacto, no todos, pero sí la mayoría. En el versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Fíjate lo que dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de hombres y despreciado del pueblo. ¿A quién despreció el pueblo? ¿Se acuerdan? Hace 8 días platicábamos de que lo amaban y le gritaban Hosana, y después, ¿qué iba a pasar? Le iban a gritar crucifícalo, ¿no? Y dice: aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Los judíos no creían que Jesús era el Mesías porque no daban crédito de que un padre pudiera dejar que eso le sucediera a un hijo. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Si se acuerdan cómo Jesucristo sufrió todo esto, sus huesos se descoyuntaron. Al momento en que los crucifican, le tienen que romper las clavículas, tienen que romper esta parte de aquí para que pudiera estar de esta forma tanto tiempo. Dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es muy importante. David está profetizando en este salmo, porque este salmo es muchísimo antes de que sucediera todo lo que Jesús vivió. Y si tú vas a Mateo 27, y tú vas a Marcos 15, y tú vas a Lucas 23, y tú vas a Juan 19, vas a poder ver esto: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. La túnica que Jesús traía era una túnica cara, porque era una túnica de una sola pieza. No tenía costuras, era una sola pieza.
y una túnica cara, aún ensangrentada y me imagino que rota. Dice Lucas, dice Juan, que los soldados tomaron la túnica y echaban suertes, echaban volados, hace cuenta, a ver quién se llevaba la túnica, a ver quién se la ganaba. Por eso dice aquí el Salmo, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, y sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sigue más el Salmo 22, pero vamos a dejarlo hasta ahí. 1000 años antes de que Jesús naciera, más o menos son 1000 años antes, David menciona este detalle de la muerte de Jesucristo. Porque lo que está aquí hablando no está hablando de él, está hablando de alguien más. Y ese alguien más es Jesucristo. En aquella época, ¿sí?, muchas personas morían crucificados en la época de Jesús. Pero en la época de David, ¿sabías que no? En la época de David no se utilizaba la crucifixión. Fue años después. Sin embargo, aquí está hablando de eso. Y entonces, ¿cómo sabemos que era Jesús a quien David se refería? Que no era él mismo. Porque resulta que es importante resaltar que en la época de David la crucifixión no era practicada porque no era conocida. Que me perdonen, Orly, pero aquí habla de Jesucristo. Porque cuando tú le preguntas a los judíos, ¿y esto de qué habla? Te dicen, de Israel. Te hablan de Israel, del pueblo de Israel. Pero en aquel entonces no había ese tipo de castigos. Sin embargo, David los está describiendo. Entonces en el Salmo 22 vamos a entender un poco de lo mucho que Jesús estaba sintiendo en ese momento, en el momento en el que está crucificado. ¿Y por qué cada año, cada momento, cada iglesia está hablando de esto? Porque necesitamos como pastores que entendamos que el sacrificio de Jesucristo, primero, ha sido el único. Es el único. No ha habido más. Mira, las personas que se laceran ahí, que van caminando y que se llevan unas cosas grandototas, ¿cómo se llamarán? Son una serie de varillas, ¿no? Con púas que se montan aquí atrás, ¿no? Hay otros que se van caminando y lacerando. Ajá. Y yo digo, Dios, tú, Jesús, llevaste a cuestas una cruz pesadísima. Te colgaron por horas, te desangraste y todavía la gente cree que tiene que seguir haciendo sacrificios para poderse ganar el favor de Dios. Entonces, ¿de qué vale todo lo que Jesús hizo? Un solo sacrificio, uno solo. Por eso quiero que entiendas esto, y por eso no quiero ser dramática en el punto de decirte, y estuvo lacerado y hasta se le veían los músculos. Lo que quiero es describirte para que sientas, para que tu espíritu se redarguya cada vez que nosotros hacemos algo que no es correcto, y te acuerdes que Jesucristo fue a la cruz por eso, por cada vez que tú tengas falta de fe, porque te duele algo o porque te dijeron que tienes un problema físico de enfermedad, y tú creas que le creas más al doctor que diga, no, pues sabe que esto ya no tiene cura. Pero sin embargo, Dios lo llevó en la cruz, Dios lo cargó en la cruz, y quiero que sepas que todo lo que Él hizo es suficiente para creer que nosotros
somos curados y nuestro pecado ha sido pagado por Él y por su Espíritu, por todo lo que pasó, por todo el sacrificio. Por eso quiero relatarte, quiero que nos demos cuenta qué fue lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento por nuestros pecados. Ahora vamos a ir hablando de qué siente Jesús en ese momento y cómo te has sentido tú en algunos momentos. Por eso vamos a hablar de esto. En el Salmo precisamente se inician con las palabras que Jesús dijo. Tú lo estás leyendo en español, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Ese es lo que está diciendo. Elí, Elí, Señor, Dios, Maestro. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Es un profundo lamento de Dios hacia su Padre. ¿Tú crees que en algún momento Jesús, imagínate para llegar al punto en el que Jesús mismo, Él está diciendo a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Imagínate el nivel de dolor, el nivel de separación que en ese momento estaba habiendo entre Jesús y Dios. Y algunas veces nos hemos pensado o hemos dicho: ¿por qué me has abandonado, Señor? Nos hemos sentido desolados, abandonados, lastimados. Yo tuve un momento en mi vida hace unos años, ya bastantes, donde estaba yo sentada en la sala de mi casa en aquel entonces y le dije al Señor: ¿por qué me has abandonado? Me sentía sola, me sentía abandonada, me sentía triste, era una soledad profunda, pero yo me imagino que nada comparado con lo que Jesús sentía en ese momento. No podría compararme. Sin embargo, ubícate en ese plano en el que te has sentido completamente abandonado. Todas las cosas que hiciste no se dieron. Todo el esfuerzo que hiciste no pasó, no sucedió nada. Y sientes que Dios te ha abandonado. O sencillamente te metiste mucho en ese mundo tan horrible que son los vicios. Y llegó un momento donde tocaste fondo y dijiste: ¿por qué me has abandonado? Y yo creo, y ahora no nada más hablemos de ti, hablemos de toda esa gente que necesita de Jesús y que está allá afuera, y que sienten y que creen que Jesús los ha abandonado, que Jesús no murió en la cruz por ellos, que ellos son la excepción, que ellos son las personas por las que Dios no murió, por las que Jesús no murió. ¿Por qué? Porque son homosexuales, porque son drogadictos, porque son prostitutas, porque hicieron cosas horribles y atroces, y porque al final de cuentas se sienten tan solos, que se sienten como esa persona, como ese Jesús que está ahí colgado y que está diciendo: ¿por qué me has abandonado? Y quizá alguna vez nos sentimos así. Hoy tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pero hoy quiero pensar en esas personas que no lo tienen y que están tristes porque sienten que Dios los ha abandonado. Es un profundo lamento hacia Dios, como empieza este salmo. Estaba tan distante su Padre de él. Antes Dios había dado el poder de sanar enfermos. Imagínate, Jesús caminaba y sanaba enfermos. Le daba vista a los que estaban ciegos, levantaba a los paralíticos, echaba fuera demonios, enseñaba la palabra, se paraba en los montes y hablaba, y la gente se reunía y la gente escuchaba, y muchos se convertían y muchos le seguían. Y tuvo el poder de multiplicar los panes, y tuvo el poder de
del vino, de también llenar las barracas de vino. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento gozaba de Dios, y en este momento se siente completamente abandonado. Qué fuerte ha de ser eso, o sea, qué fuerte. Y cuando yo me transporto a lo que yo viví, a esa minúscula puntito que yo viví de sentirme abandonado y que me sentía tan mal, cuando yo regresé a la iglesia, yo me sentí muy abandonada en aquel momento, y después regresé a la iglesia. Y cuando regresé a la iglesia, yo me acuerdo que estaba así más o menos, a lo mejor la iglesia era un poquito más grande, y entonces yo, haz de cuenta que me senté ahí, en segunda, tercera fila, y levanté las manos cuando empezó la alabanza, y desde que empezó la alabanza hasta que terminó la alabanza y toda la administración y todo, me la pasé llorando. Pero llorando y diciéndole, nunca más me voy a volver a separar de ti. Y fue una promesa que le hice en aquel tiempo. Ni siquiera sabía yo dónde estaba Génesis ni Apocalipsis en ese entonces. Pero le dije, nunca más me voy a volver, porque vivir la soledad o sentir, Dios en realidad no me había abandonado, pero yo sentía que me había abandonado. Sentir la soledad es lo peor que te puede pasar. La soledad de Dios es lo peor que puede pasar. Jesús se sentía así. Estaba completamente desangrándose, estaba cansado, estaba abatido, pero lo peor de todo es que estaba solo. En esos momentos no solamente había sufrimiento físico o emocional, sino una gran necesidad espiritual de su Padre. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si tú crees que Jesús era Jesús, pues entonces por eso aguantó lo que aguantó, por eso pudo estar ahí colgado en la cruz, por eso pudo entregar su vida. Pero Jesús era un hombre como tú y como yo, que le dolía exactamente lo mismo, A él también le crecían las uñas y se le crecía el pelo. O sea, también, y si se lastimaba, también le dolía. Era un ser humano como tú y como yo, pero la única diferencia es que no tuvo pecado. Él no llevó pecado en su vida. Él no llevó pecado. Sin embargo, le dolía todo lo que podía pasarle. ¿Y qué pasó? Dice Hebreos 4:15, lo voy a repetir nuevamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús llevó todas nuestras cargas, lamentos, todo lo que nos duele, a Él le dolieron. El dedo chiquito, cuando me rompí el dedo chiquito, a Él se lo rompieron. Cuando te duele la garganta, a Él muy seguramente le duele la garganta. Cuando te has roto algún hueso, muy seguramente a Él le rompieron muchos huesos, y por supuesto que le dolían. En el video que vamos a pasar dentro de 8 días, que no pudimos pasar hoy en la mañana, hace rato, se va a ver cómo está tan lacerado, tan lastimado. A Él llevaba todas nuestras cargas, dice, llevó todas nuestras debilidades, pero fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. También tuvo hambre, también tuvo sed, igual que tú y yo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez? ¿Cuántas veces las circunstancias se contraponen contra nuestra fe? Y a veces entramos en crisis de fe. Jesús también lo experimentó de la misma forma. Job dice, por ejemplo, en Job, dice que este hombre perdió todo y levantaba los ojos a Dios interrogándolo sobre tanta y tanta calamidad. Job levantaba y decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué habré hecho? Y todavía llegaba la gente y le decían, pues yo creo que hiciste esto, pero quién sabe, ¿no? Y a lo mejor hiciste algo peor. Y Job 3:11-13 dice, porque no perecí en el momento de nacer. Todavía fíjate cómo se está quejando
Job con Dios. ¿Por qué no perecí en el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. ¿Cuántas veces nos hemos pensado, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no mejor me llevas, Señor? ¿Por qué ya no terminas esta vida que no sirve para nada y que estoy muy mal y que me siento muy mal? Te voy a decir algo, también Jesús llegó a sentir eso. También Jesús llegó a sentir ese dolor y ese decir, Señor, que ya termine esto. Porque ha de haber sido un dolor horrible. Pero tienes que saber que todo tiene un plan perfecto. Así como Jesús tuvo que llevar todos nuestros pecados en la cruz y estuvo colgado por largo tiempo, ese era el plan perfecto de Dios. Ay, pero ¿cómo es posible que dé así a su Hijo? Porque era la manera en que tú y yo podíamos concientizar tanto pecado de la humanidad. Y la humanidad continúa al día de hoy, continúa y sigue. Y todavía hay pecados que todavía no se han hecho, todavía no se han realizado, pero se van a realizar. Esos también los llevó Jesús. Esos también los cargó. Por eso la magnitud. Todo tiene un plan perfecto. Porque después de que eso sucediera, y que de que Jesús muriera, venía esa victoria. Y la victoria es la resurrección de Dios, la resurrección de Jesús. Es su victoria y es nuestra victoria. No tenemos un Dios muerto. No tenemos un hombre muerto en un sepulcro. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Y todos esos filósofos, lo que sean. Hawkins está muerto. Espero que esté con el Señor y diga, sí existes. Todos ellos están muertos. Nosotros tenemos un Jesús vivo, un Dios vivo. Ese era el plan perfecto. 3 días. Y después del tercer día resucitó. Y después del tercer día se presenta y dice, se le presenta a Tomás y Tomás le dice, no creo. Yo no creo que tú seas Jesús. Y le dice, toca para que creas. Y algunas veces llegamos a ser como ese Tomás, ¿sí? Como ese Tomás que dice, tengo que tocar para creer. Y yo hoy te digo, tienes que tener más fe para creer. No tienes que tocar para creer, tienes que agrandar tu fe. Todo tenía un plan perfecto entonces. Y ese plan perfecto era que Él llevara nuestros pecados y que resucitara al tercer día. Cuando nosotros queremos entender los planes de Dios, créeme que estamos así, nuestra mente es de este pequeñito. Y Dios, los planes de Dios y su mente es poderosa, es grande, es todopoderoso. Si en algún momento Dios nos relatara o nos revelara los planes que tiene para nosotros, si nos los diera de un solo, así, moriríamos. No seríamos capaces de poder razonar, interpretar o conocer los planes de Dios. Dios nos tiene que ir dando las cosas poco a poco. Pero nosotros nos desesperamos y sentimos soledad y sentimos decepción y sentimos que estamos pasando por muchas cosas que no deberíamos de pasar. Pero hoy yo te digo algo, hay un plan perfecto que Dios tiene en tu vida, así como lo tuvo con su Hijo Jesús, así lo tiene contigo. Hay un plan perfecto que tú tienes que tomar, hacer tuyo y caminar en él. Y si hoy te toca cargar una cruz, si hoy te toca sufrir un golpe, si hoy te toca sufrir algo, te voy a decir algo, pásalo, tócalo, se vale.
Yo no soy de la doctrina, de esa doctrina de que no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes vivir eso, tú eres próspero, tú no puedes estar... Ay, mira, Dios dejó que muchos de sus seguidores estuvieran en muchos procesos de su vida. Eso es porque es parte de nuestra vida. Tenemos que aprender. Lo que tenemos que aprender es que no importa lo que esté pasando afuera, por dentro siempre tendrás que glorificar a Dios, levantar las manos y decir: Señor, tú das, tú quitas, gloria a tu nombre, como dice Job. Y así caminar, eso es caminar en fe. Cuando Dios nos revela sus planes, los va haciendo poco a poco porque sabe que estás preparado para hacerlo. El segundo lamento de Jesús está en el Salmo 22, pero seguimos al versículo 6. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me estiran la boca, me dan la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. La gente le decía: pues no que eres hijo de Dios, pues bájate de esa cruz. Pues no que eres cristiano, ¿por qué te quejas tanto? Pues no que eres cristiano, ¿por qué te dio una enfermedad incurable? Qué fuerte es eso, qué fuerte. Les voy a prestar un libro de Marla Speaker, la esposa de Juan Speaker, y tiene un problema mental, tiene un problema, sí, es un problema, es como bipolaridad. Y dice en su libro que al principio, cuando ella se enfrentó a esa enfermedad, muchos de sus líderes se fueron de la iglesia, porque muchos hablaron mal de ella, diciéndole: pues no, que es la esposa del pastor, pues no, que Jesucristo pudo ir. Y ella te explica en ese libro cómo Dios te usa aún cuando tienes una enfermedad. Lo increíble y es que ese es ir más allá de la fe. Cuando tú te quedas en Él, Jesucristo llevó todas nuestras transgresiones, todas nuestras enfermedades en la cruz, y entonces por lo tanto tú eres sano. Ese es el primer nivel, ese es palitos 1. Ese es palitos 1. Esa es tu fe, palitos 1. Pero cuando llegas a otro nivel es cuando dices: y la enfermedad no se está yendo, la enfermedad no se está curando, la enfermedad está continuando. ¿Qué está pasando, Señor? Espera, te vuelvo a repetir, y en esta iglesia yo creo que lo voy a poner ahí, ahora que pintemos y todo. No se trata de ti, se trata de Dios. Jesús llevó todas nuestras faltas, transgresiones, enfermedades, todo absolutamente en la cruz para salvarnos, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál sería el caso? Ya somos salvos, ya. Estamos aquí, nos mantenemos aquí para darle honra y gloria, porque el que importa es Él. Mira, hoy te sana de tu dolor de cabeza, hoy te sana, como pasó con Alba, de su cáncer de piel. Hoy te sana, como la chica esta, la prima de Viri, te sana del cáncer de huesos. Pero ¿sabes qué? Va a haber un día donde van a tener que morir. El cuerpo va a morir. El cuerpo se va a cansar, se va a desgastar. El hecho de que te sane no te hace inmortal. Y ahí es donde yo te pregunto: ¿y después de eso, qué va a pasar? Esa es la parte importante de la que te estoy hablando. Esa es la parte importante. Entonces, ¿pero qué noto? Jesucristo es el que me cura el dolor de cabeza, el tumor, A ver, tú estás pensando en un Jesús que solamente es como si fuera tu siervo, y Dios no es tu siervo, Jesús no es tu siervo. Sí es cierto que vino a servir, pero Jesús no es nuestro siervo, Jesús es nuestro Dios, es nuestro maestro. Y de Él vamos a aprender. Nosotros somos sus siervos, nosotros le servimos. Por lo tanto, no se trata de nosotros, se trata de Él.
de su reino. Se trata de sus hijos. Se trata de mi hermano. Se trata de eso, porque esas personas son el medio por el cual yo glorifico su nombre. Así funciona esto. Ese es otro nivel de fe. Decía palitos 2. Ya pasaste palitos 1, entonces ya vas a palitos 2. Entonces, Jesús siente en el segundo lamento el desprecio de los seres humanos. Él ve a los seres humanos hoy convertidos en animales. Y digo lastimosamente, porque ustedes saben cómo amo a los perros, por ejemplo. Pero los perros no tienen conocimiento, no tienen razonamiento, tienen instinto. Y en ese momento esas personas se habían convertido en animales. No estaban razonando, no estaban teniendo fe, no estaban nada. Jesús los estaba viendo y eran unos animalitos los que estaban ahí. Para ellos Jesús era una amenaza social. Una amenaza, ¿sabes? Y hoy por hoy sigue siendo también una amenaza. Hoy por hoy también sigue siendo eso. Es increíble cómo todo lo que hizo Jesús acabó siendo pura religión para el hombre. Es tristísimo eso. Hoy tenemos que retomar esa iglesia donde ya no existe, donde no es religión, donde es una comunión con Dios. No existe la religión. Entonces, hay personas que solamente hacen las cosas por instinto. Bien, la iglesia por instinto. Se sientan por instinto, levantan las manos por instinto, levantan los pies, de repente escuchan la prédica, dan su diezmo por instinto, se van. Yo no quiero cristianoides. Dios no me ha llamado a hablar a cristianoides. Quiero que sientan. Quiero que su nivel de fe vaya creciendo más y más y más. Cuando Jesús no le hizo nada a nadie, pero Él tuvo que pagar en la cruz, en ese momento tú te das cuenta que tú sí debiste de haber estado ahí colgado. No tomemos esto como un ritual, no seamos como animalitos, sin que ofenda yo a nadie, como cristianoides, sino que seamos personas que vayan creciendo en su fe. Hay personas que dice aquí que estaban la boca meneada en la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele él, puesto que él se complacía. Esas mismas personas que antes le decían sálvanos, sálvanos, hosana, ahora les dicen pues bájate, no que eres Dios, no que Dios es tu Padre, pues bájate. Y así también tú vas a vivir eso. Pues no que eres cristiano, pues no que eres líder de la iglesia, pues no que predicas, pues no que vas a la iglesia. Así también va a haber momentos donde te van a adular y va a haber momentos en donde te van a querer crucificar. Pero así es la humanidad, ¿ok? El tercer lamento está en 22:13. Abriendo sobre mí su boca como león y rapaz rugiente. El 16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El 20 dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, y sálvame de la boca del león. Se está quejando, Dios está quejándose, pero está lamentándose, no se está quejando de no quiero que pase esto, ya bájame de aquí, ya llévame contigo. Lo que está diciendo es: líbrame de esto, líbrame de esto. Es lógico que se esté sintiendo mal y está sintiéndose solo. Cristo desde la cruz ve a todos sus encarnecedores. ¿De qué sirve tanto hoy avance tecnológico y científico?
donde como en el siglo pasado más de 100 millones de seres humanos murieron a causa de guerras, golpes de estado, revoluciones. ¿Y qué tal en este siglo XX? Y luego, bueno, ya estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX pasado, y luego 18 siglos de estancamiento sobre los grandes inventos, la televisión, el cine, el auto, los cohetes, las computadoras, los robots. Pero también surgen los más grandes ateos del siglo XX. Es increíble de verdad cómo después de que Jesucristo murió por nosotros y está en la Biblia, y todavía si no tienes el libro de, ¿cómo se llama el libro que les dije que compraran? Se llama una verdad que no necesita, un veredicto que no necesita, Moni, acuérdate, ahorita me lo dicen. Sí. Pero ahí está perfectamente bien plasmado, sin que vayas a... No, que la Biblia lo escribieron hombres, que no sé qué, te voy a decir algo, ¿no? Un veredicto que no necesite evidencia. Un veredicto que no necesite evidencia. ¿No? ¿Sí? Sí, sí es ese. No. Sí, se parece, pero Sí, no. pero ¿No? no tiene otro Ahorita me nombre. lo dicen. Ese libro toma varios escritos en aquel entonces que se encontraron, pergaminos, donde hablan, y además también escritores que no son bíblicos, griegos, de filósofos que hablan de Jesús y hablan de cómo fue crucificado y hablan de cómo caminó sobre esta tierra. Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. ¿Y qué pasa? Esos hombres hoy dicen, no es cierto, eso es mentira. A lo mejor vivió, pero pues no era Dios. Pero no era Dios. Era alguien que andaba allí diciendo que era Dios, pero no era Dios. Yo sé que sí era Dios, porque además también en ese libro dice muy claramente cómo el sepulcro estaba vacío y cómo habían ahí enterrado a un hombre que había estado en la cruz, ¿sí? Que había sido lastimado, que se había dicho que era hijo de Dios y que por eso fue crucificado, y entró a un sepulcro y después ese sepulcro estaba vacío. Hay pruebas escritas, en aquel caso entonces no había fotos, pero hay pruebas escritas, pergaminos que se encontraron donde existe una evidencia de que Jesús existió, Jesús murió y Jesús resucitó. Si tú eres de esas personas que por fe todavía no te cae mucho el pensamiento de que Jesús hizo todo eso, te recomiendo que tomes ese libro y que lo leas. Porque es cierto, hoy por hoy habemos gente que a mí lo que digan, lo que me vengan a decir, bueno, mira, lo tiro a la basura porque mi fe está más fuerte cada día. Y yo sé que Jesucristo existió, murió y resucitó al tercer día. La gente busca respuestas y busca alguien que le diga cómo va a pasar y qué va a pasar en el futuro, y buscan a los videntes y buscan cosas, ¿sí? Y buscas hasta científicos para no sentirte tan mal, porque ya hay uno por ahí que anda diciendo que va a temblar, entonces lo andas escuchando, y después los videntes también los escuchas y todo eso. Pero pues ¿sabes por qué? Porque todavía tenemos ese miedo y todavía estamos buscando a ver quién nos dice, porque no le queremos creer a Dios. No va a pasar nada, y si pasa algo te voy a decir algo. Así lo dice Pedro, así lo dice Pablo. Pablo dice, morir es ganancia. Morir es ganancia. La verdad es que dices, ya estoy aquí. Qué gran milagro poder estar con nuestro Señor, porque vamos a dormirnos, pero ni siquiera lo vamos a sentir. El día que despertemos ya vamos a estar con el Señor. ¿Qué más? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué andas buscando en otros lugares donde no deberías de buscarle?
Segunda de Corintios 4, del 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es válido que te atribules, es válido que algo pase en tu corazón, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Lo único que necesitas es a Jesucristo. Es lo único que necesitas. Hay gente que se mete sus pericazos, hay gente que se mete su churro de mota, hay gente que se mete pornografía, hay gente que se mete una inyección, hay gente que se mete muchísimas cosas. ¿Para qué? Para evitar un dolor, para evitar una soledad, para evitar una angustia, para evitar todas esas cosas que pasaron, y a todos nos pasaron, no creas que eres el único, a todos nos pasaron algo en nuestra infancia. No todos venimos de una familia funcional. Yo creo que la gran mayoría venimos de familias disfuncionales. Y ese gran dolor que traes ahí atrás, ¿cómo lo sacas? Con muchas tonterías. Lo único que necesitas es Jesucristo. Es lo único. Si quieres meterte una inyección, métete una inyección de Jesucristo. Si quieres meterte algo acá, métete un de Jesucristo. Jesucristo es el único que te va a hacer que suceda algo inesperado en tu vida, como es perdonar, como es pasar de largo ciertas cosas que a veces ya no te sirven. Perdonar es lo más importante. El perdonar es el privilegio de aquellos de quienes hemos sido perdonados por Dios. Es un privilegio. Entonces, cuando conocemos a Jesucristo, podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. Y Jesús en ese momento estaba atribulado y estaba diciendo: ok, Señor, aquí estoy, me estoy lamentando, la gente me está lastimando, pero ¿sabes qué? Aquí estoy y lo voy a hacer. Los judíos no creían que Él era el Hijo de Dios. Los fariseos y los sacerdotes conocían perfectamente los escritos del Antiguo Testamento. Este salmo que estamos leyendo lo conocían perfectamente bien. Y decían: maldito el que es colgado de un madero. Decían: ¿cómo es posible? El Hijo de Dios no puede ser así, no puede ser maldito. Un filósofo griego pensaría: yo conozco a todos los dioses y ninguno trataría a su hijo así. Por eso es que les costaba tanto trabajo creer. Ellos no podían entender por qué ese hombre estaba en aquella cruz, en una cruel muerte. Y de ahí, detrás de aquel guiñapo humano y lo que muchos ateos y líderes religiosos, filósofos han llamado derrota. Si vieron un video donde el mismo Papa dice que el hecho de estar colgado en un madero es una derrota. ¿No han visto ese video? Yo cuando lo vi dije: no, y lo regresé, y casi leí su boca para ver si de verdad no le estaban sobreponiendo, le estaban poniendo palabras en la boca. Pero hay mucha gente hoy en día que dice que el estar en la cruz era una derrota. Y ahí se quedan en eso, en la derrota. Yo no le llamaría derrota, yo le llamaría amor. Él estuvo en la cruz y fue a la cruz por amor. Y por amor dio su vida por mí. Dios hoy, ¿sí? Jesús hoy está sentado a la derecha del Padre. Jesús hoy está vivo. Y eso no puedo decirle derrota. Derrota para el enemigo, derrota para la muerte, derrota para el pecado. Pero nosotros estamos en victoria. Entonces, seamos como los apóstoles en Hechos 4:33, que dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era por sobre todos ellos. Hoy estamos en Hechos. ¿Sabías? Hechos todavía no termina de escribirse. Hechos se sigue escribiendo. Las iglesias seguimos escribiendo Hechos. Las iglesias incluyentes estamos escribiendo Hechos hoy. Eso me encanta.
Hay un hechos en aquel así y hechos incluyente, ¿no? Y estamos escribiendo, y así como los apóstoles, dice Hechos, que daban testimonio de que la resurrección, de la resurrección del Señor Jesús, así también nosotros debemos de dar testimonio. Las iglesias tenemos que dar testimonio de la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Hoy eres capaz de poder decir que eres salvo, porque el Señor fue a la cruz por ti. Pero es que no, ser homosexual y ser lesbiana, no. Tienes primero que cambiar. Te voy a decir, no es cierto. Jesús fue a la cruz por todo aquel que crea en Él, dice la palabra. Todo aquel que cree en Él es salvo. Y tú y yo somos todo aquel que crea en Él. Y si ya nos hubiera querido cambiar, ya nos hubiera cambiado, ¿verdad? Después voy a predicar esa predica y sigo siendo gay. Pero si ya él hubiera querido, ya, porque ha cambiado tantas cosas feas de nosotros, porque las llevó en la cruz, y en la cruz no llevó nuestra homosexualidad. Lo siento mucho, de verdad, decírselo a todos esos pastores que quisieran que fuéramos heterosexuales. Te digo algo, pastor, no. Dios no llevó mi homosexualidad. Dios llevó mi pecado, pero no mi homosexualidad. Porque Dios me ama tal y como Él me hizo. Nosotros debemos de dar ese reflejo, como lo hacen los apóstoles hoy, como lo hicieron los apóstoles en aquel momento. Tenemos que dar testimonio de que Jesucristo es resucitado en nosotros, en nuestro corazón. Amén. 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 Cierra tus ojos y vamos a darle gloria y gracias a Dios por todo su amor, por toda su entrega y por esa sangre